Estábamos hablando de la diferenciación sexual, y veíamos cómo, pues justamente el gen SRY estaba involucrado en la diferenciación tanto del testículo. Si no está, entonces se forma el tracto reproductor femenino. Aquí, si se dan cuenta, decíamos que si está este factor inhibidor de los conductos de Müller, o sustancia inhibitoria de los conductos de Müller, y la hormona antimülleriana, por sus siglas en inglés, vemos que se da la formación a las células de Sertoli, ¿sí? Células de Sertoli, o es producida por las células de Sertoli, precisamente para formar las diferentes estructuras del tracto reproductor masculino, ¿sí? Entonces vemos cómo la célula de Leydig, dijimos que va a producir testosterona. Entonces, conductos de Wolff van a dar origen al tracto reproductor masculino, ¿sí? En este caso, epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales, que son parte de los genitales internos. O bien, si no está presente justamente este gen SRY, entonces no se produce ni esta sustancia inhibitoria de los conductos de Müller, ni la hormona antimülleriana, y entonces esos conductos de Müller continúan su crecimiento hasta formar los órganos genitales internos, como es el oviducto o trompa de falopio, el útero y el cervix. En el caso de aquí, pues vemos que andrógenos va a formar, en este caso, las estructuras del hombre, en el caso de animales, de los machos, y en el caso de los andrógenos, cuando no hay, van a dar origen a los tractos reproductores externos, en el caso de la mujer, o en el caso de ahora que estemos trabajando con tracto reproductor de cerdita o de vaca, pues bueno, de los tractos reproductores de la hembra. Entonces, vemos que pues prácticamente es muy parecido en todas las especies, ¿sí? Por lo menos de los mamíferos. ¿Y qué van a dar origen a estos andrógenos? La presencia o ausencia de estos andrógenos, pues justamente a la aparición del escroto y del pene en el caso del hombre, o de los genitales externos, como es los labios y los clítoris en el caso de la mujer. Esto ya lo vimos en las primeras clases, cuando veíamos que son 44 autosomas, un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y en el caso del hombre, en total 46 cromosomas. En el caso de la mujer son 44 autosomas, que son los que les da las características a cada una de las mujeres, y 2 cromosomas sexuales X, en total 46 cromosomas, esto en unas células o en células ya con toda la carga genética completa, ¿sí? Y bueno, aquí vemos un poco de las imágenes de cómo se forman estas crestas gonadales. Entonces aquí, si se dan cuenta, vemos el embrión. Este es el embrión cortado, ¿sí? Un corte transversal, que decíamos que lo miramos en una parte superior y una parte inferior, ¿sí? Aquí vemos un poco de las estructuras que, bueno, ya posteriormente estaremos identificando, ¿sí? El mesodermo intermedio, por ahí estaríamos viendo al tubo neural, que cuando veamos la parte del sistema nervioso. Pero aquí vemos estas dos estructuras. Aquí vemos la cresta gonadal, que decíamos que se forma a partir de la migración de células germinales primordiales desde la pared del saco vitelino, se internalizan dentro del embrión y viajan hacia la parte pélvica, formando las crestas gonadales, ¿sí? Y aquí se forman estos conductos que vemos, que son los conductos mesonéfricos, que vemos en color azul, ¿sí? Pues bueno, lo podemos observar un poco más. Entonces, aquí vemos, sería el embrión. Este que vemos aquí es el embrión. Obviamente aquí estaría formada pues parte de su cabeza, el ojo, el corazón, la médula espinal, y bueno, esto sería el embrión. Este sería el saco vitelino, que inicialmente sirve como la principal fuente de nutrientes y respiración del embrión. Después ya es la placenta.
Y si se dan cuenta, acá estaría la cavidad amniótica, que es la que tiene el líquido amniótico, donde va prácticamente a estar inmerso el embrión o el feto durante las 40 semanas de gestación. Entonces aquí estaría, este sería el líquido amniótico. Y si se dan cuenta aquí, a partir de la pared del saco vitelino, empieza a haber la migración de estas células germinales primordiales hacia la parte donde será la cavidad pélvica. Entonces aquí empieza esa migración, si se dan cuenta empieza a haber esa migración, ¿sí? Formando aquí las crestas gonadales o crestas genitales. Si se dan cuenta aquí cómo empieza a haber la migración. Y aquí son las futuras gónadas. Aquí vemos a las 6 semanas, vemos cómo prácticamente se han formado estas crestas gonadales. Aquí vemos el saco vitelino, el embrión, ¿sí? Aquí vemos la migración de células y aquí forma estas crestas gonadales o crestas genitales o crestas gonadales. Acá vemos el mesonefros. Aquí, bueno, igual se forman las crestas gonadales, el sexo cromosómico, que pues ya lo hemos estado observando. Aquí, pues bueno, en este esquema aquí vemos X del óvulo, Y del espermatozoide, XY, cariotipo masculino, X del óvulo, X del espermatozoide, ¿sí? Un cariotipo femenino XX. Entonces, bueno, esto es lo que va a dar al final de cuentas el sexo gonadal. Y aquí pues podemos ver las diferencias entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Si se dan cuenta, pues el cromosoma Y es más pequeñito, por eso les decía que los espermatozoides con cromosoma Y, pues son también en tamaño más pequeños, precisamente porque el tamaño del cromosoma X, si se dan cuenta, ese es el cromosoma X, es mucho más grande que el del cromosoma Y. Entonces, de aquí que los espermatozoides con cromosoma X son mucho más grandes que los espermatozoides con cromosoma Y. ¿Sí? Aquí. Y aquí en el brazo corto del cromosoma Y decíamos que está la expresión de este gen SRY, ¿sí? Que es el que va a dar como origen el determinante hacia el factor de determinación testicular o la formación de las gónadas masculinas. Aquí algunos genes que están involucrados. Y bueno, aquí vemos un poco ya de estas imágenes. Acá estaría por esta parte la pared del saco vitelino, ¿sí? Aquí estaríamos viendo el conducto onfalomesonéfrico, ¿sí? Que inicialmente está por fuera de la cavidad, abdominal del embrión. Pero bueno, aquí vemos que se forman estas crestas gonadales. Y acá, si se dan cuenta, están parte de lo que son los conductos de Wolff o los conductos de Müller. En este caso, esos serían pues, parte de los conductos de Wolff. Y acá, en esta parte, sería parte de los conductos de Müller, que ahorita lo mencionamos. Aquí se ve la cresta gonadal, ¿sí? Acá el conducto mesonéfrico, ¿sí? Y aquí vemos las crestas gonadales, ¿sí? El conducto mesonéfrico o de Wolff. Y acá estaría el conducto paramesonéfrico o de Müller. Dependiendo de la expresión de justamente de ese gen SRY, es que se libere por parte, empieza a ver la diferenciación, empieza a ver la diferenciación hacia células de Sertoli y célula de Leydig, y estas van a liberar esa sustancia inhibitoria de los conductos de Müller y esa hormona antimülleriana que impide el crecimiento de estos conductos de Müller o esos conductos más paramesonéfricos. Y entonces hace que pues empiecen a proliferar estos conductos mesonéfricos o de Wolff, dando origen a las estructuras del tracto reproductor masculino. Si no está ese gen SRY, entonces no se produce esa hormona antimülleriana ni esa sustancia inhibitoria de los conductos de Müller, y entonces lo que empieza a crecer son los conductos paramesonéfricos o de Müller, entonces dando origen a las estructuras del tracto reproductor femenino. Sí, aquí pues bueno lo vemos. Aquí vemos un poco de un corte histológico, ¿sí? Y pues aquí veríamos prácticamente estos cordones testiculares, que mencionábamos que si viéramos una imagen histológica del testículo fetal, pues vamos a ver estos cordones que justamente se forman por estas células germinales primordiales y que después se diferencian
hacia espermatogonias, ¿sí? Y pues aquí formarían estos cordones testiculares que decíamos que durante la infancia, pues no van a tener luz hasta la pubertad, se hace el hueco formando los túbulos seminíferos. Y acá estaría la túnica albuginea todo esto sería la túnica albuginea del testículo, que era la capa que está prácticamente en contacto con el testículo. Y aquí en este esquema podemos ver un poco más de cómo se lleva a cabo esta diferenciación. Vemos que en un inicio, ¿sí? Vemos que están las gónadas indiferenciadas, ¿sí? Que pueden convertirse en ovarios o pueden convertirse a testículos. Y aquí vemos los conductos mullerianos o conductos paramesonéfricos, si se dan cuenta, ¿sí? Y acá estarían los conductos de Wolff. Si está la presencia del gen SRY, lo que va a proliferar son justamente los conductos de Wolff por acción de esas hormonas o sustancias inhibitorias de los conductos de Müller producidas por las células de Sertoli y justamente también por la estimulación de la testosterona producida por la célula de Leydig. Entonces empiezan a formar los conductos de Wolff, dando origen, obviamente, al epidídimo, a los conductos deferentes y a las vesículas seminales. Si no está presente ese gen SRY, entonces no se produce esa testosterona, ¿sí? No se produce esa sustancia inhibitoria de los conductos de Müller, ¿sí? Y entonces lo que van a proliferar son los conductos paramesonéfricos o de Müller, que son estos que vemos aquí. Entonces aquí se forman estas gónadas que eran indiferenciadas, se van a formar en ovarios, ¿sí? Se destruyen los conductos de Wolff y las estructuras que van a crecer entonces son los conductos paramesonéfricos o de Müller, dando origen a las trompas uterinas, a las trompas de falopio, a las fimbrias, ¿sí? Y al útero y a la vagina. Entonces, todas estas estructuras se forman a partir de los conductos paramesonéfricos o de Müller, ¿sí? Que son los que veíamos acá en esta imagen. Los conductos paramesonéfricos o de Müller o los conductos mesonéfricos o de Wolff, ¿sí? Para que tengan los nombres. Entonces, de aquí que se forman, entonces, tanto las gónadas masculinas o las gónadas femeninas, precisamente inducido por este gen SRY. Y bueno, pues ya para terminar esta parte de gametogénesis, pues ya vimos que equivale a lo que sería la primera etapa de reproducción, tanto en plantas como en animales. Son ese proceso por el cual se van a formar las células sexuales llamadas gametos. Estos gametos, sí, tanto en animales como en vegetales, se producen a partir de células diploides y después se van a estar dividiendo por meiosis para formar células haploides, sí, que son las que van a tener la mitad de la información genética, que después se van a unir para formar nuevamente una célula diploide. Y bueno, pues prácticamente vemos que en estos, tanto espermatogénesis como ovogénesis, son subprocesos de formación de gametos masculinos o femeninos. Vemos que en el caso de los hombres se va a llevar la espermatogénesis en los testículos, en la ovogénesis se va a llevar en los ovarios, y bueno, vemos que con la formación de gametos masculinos o femeninos, vemos que gracias a estos se puede llevar la fecundación, dando origen a un óvulo fecundado llamado cigoto. Y bueno, vemos que en este caso es un proceso primordial para el desarrollo de la reproducción sexual y bueno, de esta manera se favorece la continuación de la especie. Y bueno, vemos que van a controlar el desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales y que la reproducción sexual va a representar una ventaja evolutiva ya que permite la combinación de características genéticas de dos individuos y bueno, pues esto es lo que nos da finalmente nuestras características a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ya la siguiente clase ya vamos a empezar a hablar de fecundación, pero déjenme
Déjenme, bueno, les voy a compartir en el en el en el Classroom. Déjenme ver si aquí lo tengo. Permítanme. Ya la tenía por aquí. Ah, acá están. Estas imágenes que les quería mostrar un poco. De todas maneras las comparto ahí en el Classroom. Justamente, bueno, no tengo aquí la referencia, la saqué de un artículo, pero justamente son algunas anomalías que pueden ocurrir, pues justamente con la combinación de los genes y cromosomas sexuales XX o XY. Y bueno, aquí está, si está XX, entonces lo que se forma son las estructuras mullerianas, como ya habíamos visto, tracto reproductor femenino. Si está XY, entonces no se forman las estructuras mullerianas, sino las de los conductos de Wolf. Y bueno, aquí están un poco de algunas de las hormonas que están este, involucradas en todos estos procesos. Por ejemplo, andrógenos, LH y FSA altas o bajas, la hormona antimulleriana y algunos otros ejemplos, ¿sí? Que nos puede dar origen a varias patologías en el caso la del tracto sexual femenino o masculino. Aquí pues vemos un poco acerca del desarrollo gonadal anómalo. Estas les digo, las voy a subir nada más por si alguien tiene alguna duda, ¿sí? De cómo pues la presencia o ausencia de hormonas o de enzimas pues pueden dar como origen un desarrollo gonadal anómalo, ¿sí? Aquí algunas, pues bueno, la disgenesia gonadal parcial o completa, ovotesticular, esta disgenesia ovotesticular o ovárica, ¿sí? Aquí podemos ver un poco de estas. Y bueno, aquí principalmente muchas de estas están reguladas por la anomalías en la síntesis de andrógenos. Algunas de estas, pues bueno, vemos que hay insensibilidad a la LH, precisamente eh, por un número pequeño de células de Leydig, déficit en la 7 de hidrocolesterol reductasa, en este caso, recuerden que todas estas enzimas van a provenir desde el colesterol, ¿sí? De déficit de proteína STAR, estas enzimas son las que van a ir rompiendo las cadenas desde el colesterol para hacer moléculas más pequeñas. Déficit de colesterol desmolasa, que es la que va a romper el colesterol para producir andrógeno, para producir progestágenos, o la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que es la que, y bueno, la 17 alfa hidroxilasa, que es la que convierte progestágenos a andrógenos, ¿sí? O la P450 óxido reductasa, que también todas estas están involucradas en la síntesis de andrógenos. Entonces puede ir desde el colesterol, ¿sí? Que no esté produciendo progestágenos y por lo tanto no esté produciendo andrógenos, o algunas enzimas que están en estas vías. Y bueno, aquí pues vemos un poco de anomalías en la acción de los andrógenos, que puede ser también por insensibilidad completa o parcial de los andrógenos. Recuerden que hay una proteína que se llama ABP, que es proteína fijadora de andrógenos, ¿sí? Que pues bueno, si no está o está en bajas cantidades, pues también no hay una fijación de esos andrógenos como debería de ser. Por eso es que hay una insensibilidad completa o parcial, ¿sí? O algunos agentes terapéuticos y contaminantes medioambientales también pueden producir esta insensibilidad completa o parcial de estos andrógenos. Y bueno, aquí vemos un poco del desarrollo genital anómalo por anomalía en la síntesis o en la acción de la hormona antimulleriana, ¿sí? Aquí vemos que persistencia de los conductos de Müller, que muchas veces en este caso es donde, pues a pesar de que hay órganos sexuales masculinos, también hay la formación de órganos sexuales femeninos y pues justamente está por efecto de este desarrollo genital anómalo precisamente por la síntesis de esas hormonas antimullerianas. Entonces, aunque esté presente la célula de Sertoli, que son
o este gen SRY que va a dar como origen a la célula de Sertoli y a la célula de Leydig para la producción de la hormona antimülleriana y testosterona. Si no hay suficiente o si no hay producción de esta hormona antimülleriana, pues también empiezan a producirse estas estructuras del tracto reproductor femenino también. Entonces, por eso es que ahí puede haber anomalías. Entonces, déficit de hormona antimülleriana, resistencia a la hormona antimülleriana, ¿sí? Aquí vemos algunos síndromes malformativos con desarrollo genital anómalo, ¿sí? Aquí algunos ejemplos. Y esto, pues bueno, va a dar como origen un crecimiento intrauterino retardado, precoz o severo. Y bueno, estos serían algunos ejemplos, ¿no? Por si por ahí tienen duda de por qué en algunos casos se forman tanto tracto reproductor masculino y femenino, pues estas son algunas de las consecuencias por las cuales se forman estos dos tractos en un individuo. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Hoy terminamos un poquito antes y ya el próximo jueves, ya vamos a abordar la parte de fecundación. Y pues bueno, aquí de todas maneras ya subí esta presentación para que la tengan. Entonces ya empezaríamos a ver la parte de fecundación, la parte de la capacitación espermática, reacción acrosomal y todas estas estructuras, estos eventos que van a ocurrir en el espermatozoide para poder fecundar al ovocito. Entonces, pues nos vemos el siguiente jueves. No sé si tengan aquí alguna pregunta o alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Es que, bueno, Sí. yo no sabía que la semana pasada había clases. Ajá. Entonces pedí la grabación y Sí. nadie la ha mandado, o sea, de la que falta. Creo que fue la clase del viernes. Sí, es que yo tenía mi drive lleno y no pude grabar la clase, pero déjame ver si con mi otro grupo la pudieron grabar y yo se las comparto, ¿sí? Muchas gracias, profe. Entonces no te preocupes por eso. De todas maneras, como son semanas asíncronas, pues bueno, se están conectando pocos de ustedes, los que pueden. Entonces, pues los que puedan conectarse adelante, si no, yo inicio mi clase y ya si les paso la grabación en el Classroom. Déjame preguntar si tienen la clase pasada. Incluso hoy subí las presentaciones y por ahí les puse ahí como nota. Si alguien tiene la clase pasada, si me la puede compartir y ya yo las comparto a los dos grupos. ¿De acuerdo? Igual la clase de hoy. Ok, profe, gracias. Por nada. Entonces, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿Vamos bien? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el jueves y que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego.